Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Méndez. Sean bienvenidos a No Me Lo Cuentes, el espacio en donde las historias no se leen, se viven. Aquí no hay ficción, aquí no hay inventos, solo tenemos testimonios, relatos y susurros. El día de hoy hablaremos sobre historias de carretera. Sí, que podrán ser las tuyas o las de cualquier persona que alguna vez haya manejado de noche. Hoy en No Me Lo Cuentes escucharemos la historia del niño de asfalto, un relato contado por un trailero veterano que juró nunca volver a la curva del silencio. ¿Dónde se encuentra la curva del silencio? Se encuentra en una parte del desierto de Bolsón de Mapimi, cerca de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. Esta carretera es famosa por la supuesta nula recepción de señales de radio y de televisión. A continuación, tendremos un relato de una vivencia propia. Así que, apaga la luz, sube el volumen y recuerda, lo que vas a escuchar quizás no lo quieras contar después. Este trailero veterano, de nombre que vamos a pertenecer, anónimo, dice que en la carretera es como el mar. Quien la maneja de noche no sabe que puede tragarse lo que quiera. Él ha visto cosas que preferiría olvidar, pero hay un lugar que no se olvida, aunque él lo quiera, la curva del silencio. Los choferes hablamos de ella, en las fondas, en las paradas, entre el café y el cigarro y a veces hasta de la caguama. Nadie lo dice en voz alta, pero todos sabemos que algo se esconde ahí. ¿Por qué? Porque los motores de alguna manera se apagan sin razón. Los radios que solo lanzan estáticas y una neblina tan espesa que parece tener vida propia. Yo nunca quise pasar por ahí, pero el desierto y el destino no me lo pregunta. Esa noche llevaba retraso, llevaba una carga pesada. Eran aproximadamente las 2:40 de la madrugada, cuando la lluvia comenzó a caer. Inicialmente cayó suave. Después, con el paso de la noche, se empezó a intensificar. Luego, como si alguien hubiera roto un dique en el cielo, es decir, el parabrisas no daba abasto. Las luces alcanzaban unos metros solamente, y la neblina era tan densa como humo de incendio. Se pegaba al vidrio, al aire, al pecho. Respirarla incluso dolía. Cuando me acerqué a la curva, lo supe. No porque la viera, sino porque mi camión lo sintió primero. El motor rugió una vez más y murió en seco. Las luces se apagaron y de pronto todo quedó en un silencio antinatural. No se escuchaban grillos, no se escuchaba viento. E incluso no se escuchaba la lluvia contra el toldo de mi tráiler. Solo yo, parado en un vacío que no debía estar ahí. Me tomé de valor y bajé con la linterna en mano. El suelo estaba encharcadísimo y cada paso hacía un eco, como si caminara sobre un túnel hueco. El olor era insoportable. No olía a lluvia, no olía a tierra mojada, sino, curiosamente, olía a óxido, a hierro, como si todo el aire estuviera contaminado de sangre vieja. Y entonces ahí, cuando me bajé y caminé, lo vi. A lo lejos, una figura
que parecía ser un niño pequeño, delgado y con la ropa empapada. La ropa se le pegaba como un trapo. Estaba justo en medio de la carretera, con los brazos caídos, la cabeza agachada. Tenía los pies descalzos y aún así no se movía ningún centímetro. Fue ahí cuando grité: «Oye, niño, ¿qué estás haciendo ahí?». Tragando saliva, la voz no salía de mi garganta. El niño no hizo ningún gesto después de que grité que qué era lo que estaba haciendo ahí. Ni un respiro, solo se veía la lluvia chorreando por su cuerpo. Avancé sin saber por qué. Cada paso me costaba cada vez más. Es como si mi tráiler pesara mucho y yo lo estuviera cargando sobre mis hombros. El eco de mis botas rebotaba de la nada, como si el mundo entero me estuviera devolviendo el sonido, burlándose de mí. Entonces me acerqué cada vez más al niño, y ahí fue cuando di un último grito. Con la respiración entrecortada, dije: «Niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá?». Entonces, justo un segundo antes, desde que mi mano tocara su hombro, el niño levantó la cabeza. Y ahí es cuando mi corazón se aceleró. Mis pulsaciones subieron de una manera que jamás habría ocurrido. Sentí que mi sangre se congeló y cada uno de mis músculos se paralizaron. Al momento de que el niño levantó la cabeza, él no tenía ojos. 2 cuencas negras, hundidas, abiertas de par en par. Era como mirar un pozo sin fondo. La lluvia estaba entre los huesos, entre el hueco de sus cuencas, pero no chorreaba hacia afuera. Era tragada, absorbida, como si dentro de él hubiera un vacío. Momentos después, su boca se abrió, lenta, como un muñeco de trapo, y no salió sonido alguno, solo silencio. Ese silencio era peor que cualquier grito. Me quedé helado. El frío caló cada uno de mis huesos, pero no venía de la lluvia. Era un frío que nacía dentro de mí, como si alguien me exprimiera mi alma. En un momento me llené de valor y corrí de vuelta a la cabina de mi tráiler. Sin pensarlo, abrí la puerta con las manos temblando y al voltear ahí estaba. No lo podía creer. El niño estaba sentado de copiloto, inmóvil, empapado, con una sonrisa viendo hacia el espejo. Yo no lo podía creer. En ese momento el motor del tráiler rugió solo, las luces del tablero parpadearon y la radio cobró vida. Pero no transmitía ninguna música, no estaba la última estación que yo había puesto. No se escuchaban voces de locutores, simplemente se escuchaba una voz distorsionada, escuchaban sonidos de antena. Yo no dudé ningún segundo, aceleré. No debí parar. Entonces, cuando el camión arranca, escuché una voz de fondo susurrándome el oído: no debiste parar. Conduje. No miré a un lado, no podía. El temor que inundaba mis venas y cada pie, cada centímetro, cada momento de mi corazón, cada latido no me dejaba voltear. Sentía sus cuencas vaciadas observándome, pegadas ante mi perfil. El parabrisas vibraba con cada gota, pero yo solo escuchaba esa voz repitiéndome una vez más: los kilómetros se hicieron eternos y no debiste parar. En ese momento, cada curva parecía multiplicarse como si no terminara.
como si la carretera nunca fuera a terminar. Sí, hubo un momento en que juré que manejaba en círculos. De pronto, sentí un poco más de paz. El miedo que sentía a un lado empezó a bajar. De pronto los faros se iluminaron. Había cruces viejas, torcidas, oxidadas y decenas de ellas. Todas y cada una de ellas al borde y detrás de cada cruz del camino. Es así donde quise gritar. Cuando llegué por fin a una gasolinera, frené con todas mis fuerzas. El corazón me golpeaba una vez más, se aceleró. Sentía mi corazón como un martillo. Giré la cabeza y el asiento del piloto y del copiloto estaba vacío. Respiré, apenas creyendo que todo había terminado, pero entonces lo vi en el vidrio de la ventana. Por dentro había una pequeña huella de mano, como si un niño la hubiera dejado apoyada hacia mirar afuera. Y juro que la huella estaba fresca. Desde esa noche jamás he vuelto a cruzar esa ruta. Cuando alguien me pregunta el por qué, solo respondo lo mismo. Hay cosas que no busca ayuda, solo quiere que te detengas. Es así la primera historia que vamos a contar en No Me Lo Cuentes. Este ha sido nuestro piloto.